Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube y podcast. Nos alegra mucho que estés aquí. Nuestro deseo es compartir mensajes que fortalezcan tu fe, inspiren tu vida y acompañen tu caminar con Dios. Si este contenido bendice tu vida, recuerda, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo juntos en cada episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Animados? ¿Contentos? Mire, al que madruga, Dios lo ayuda. Segunda de Proverbios, capítulo 1. No, es cierto. Pero bueno, estamos contentos porque estamos aquí para, pues con la oportunidad de predicar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la nueva serie que acabamos de iniciar? ¿Cómo se llamaba? A la manera de Dios. Bueno, esa fue la predicación, pero la serie, Proverbios, ¿verdad? Vamos a empezar con Proverbios, pero ya adelantaron el tema. La semana pasada vimos a la manera de Dios. Amén. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Bueno, vimos que hay dos formas de hacer las cosas, ¿no? Una es conforme nuestra propia inteligencia nos dé, que a algunos nos da más que a otros, y otras a la manera de Dios. Amén. Pero el día de hoy vamos a seguir con Romanos capítulo 8. Y este capítulo está muy interesante. El día de hoy el tema se llama sabiduría personificada. ¿Cuántos se acuerdan de lo que dice Proverbios capítulo 8? Es muy famoso este proverbio. ¿Por qué? Porque precisamente personifica la sabiduría. Habla de la sabiduría como si fuera ¿qué? Una persona. Amén. Y está muy interesante lo que revela este capítulo. El capítulo 8 viene a ser como el clímax de la introducción al libro de Proverbios. Normalmente la introducción al libro de Proverbios abarca desde el capítulo 1 al capítulo 9. Pero el 8 es como el clímax, como la parte de cierre, la parte alta, el propósito por el cual se escribió el libro de Proverbios. Este capítulo es bastante profundo en cuanto a su sabiduría y en cuanto a lo que pretende enseñar. Pero este capítulo no se puede leer separado de lo que Dios mismo es, ¿no? Y hay un texto que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Entonces, miren, la sabiduría, el personaje que aparece en Proverbios 8, es como la entrada, como el inicio de una gran comida. Imagínense que ustedes están haciendo una carnita asada y uno está ahí sentado, viendo el carbón, viendo a los 30 hombres a un lado del asador, porque no sé por qué, pero el asador es como las moscas a la miel, a los hombres, ¿no? Todos los hombres están ahí con las manos embolsadas, platicando alrededor del carbón. ¿Qué hacen ahí? Están expectantes de la carnita. ¿Sí me explico? Y mientras, ¿qué pasa? Pues uno está taqueando, ¿no? Que la tortillita, que la quesadilla, que el quesito, que el frijolito, en lo que sale la carne asada. A veces te llenas antes de que salga la carne asada, ¿no? Pues Proverbios 8 es esa parte, hermanos. Es profundo, es rico, es la introducción de Proverbios, tiene mucha sabiduría, pero Proverbios 8 no es el plato principal. Proverbios 8 es como la entrada de una buena carne asada. Apunta al platillo principal. Amén. Yo creo que ya saben de qué estamos hablando. De todos, vamos a verlo. En esta predicación, hermanos, queremos ver lo que la Biblia nos enseña en Proverbios 8. Pero también queremos que usted entienda que la sabiduría se personifica en alguien
que tiene el poder para cambiar a las personas. Amén. Les voy a pedir que abran su Biblia en Proverbios 8, versículo 1 y 2. Yo estoy usando la nueva Biblia de las Américas. Dice Proverbios 8, 1 y 2. No clama la sabiduría y levanta la voz la prudencia. En la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, ahí se coloca. Entonces la pregunta que hace es, ¿no clama la sabiduría? ¿A qué se refiere? La sabiduría no es algo que se esconde. La sabiduría es algo que está ahí. Es algo que clama y está disponible para todos. ¿La sabiduría es algo difícil de encontrar, hermanos? ¿Qué creen? Según cómo vemos el mundo y cómo se desarrolla, ¿la sabiduría es algo difícil de encontrar? Pareciera que sí, ¿no? Sí, todos se quedan calladitos porque dicen, si digo sí y me equivoco. Pero miren, ¿saben qué sucede? Que hay tanta información en el mundo actual y hay tantas opiniones y hay tanto acceso a tanto conocimiento que ahora parece que la sabiduría es difícil de encontrar. Ahorita estamos en una era, en la era de la información. ¿Sí saben que existe una carrera que se llama analista de datos? ¿Qué hace el analista de datos? Toma la información generada, intenta depurar la basura y quedarse con la información útil. Y esa información sirve para vender, sirve para desarrollar software, sirve para entender las tendencias del mundo. Pero es tanta la cantidad de información que se genera. En un día, hoy, se genera más información de lo que se generaba en un año en 1970. Es mucha la cantidad de información. Por eso es que es difícil la pregunta que les hago. ¿Es difícil encontrar la sabiduría el día de hoy? Miren, si la buscan en el mar de datos, sí es difícil. Pero la sabiduría siempre ha estado ahí disponible para todos. Dice Proverbios, versículo 4 y 5. Oh hombres, a ustedes clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples, y cuando dice simples significa aquellos que no son muy inteligentes o que no tienen acceso a buena información. Dice, aprendan prudencia. Y cuando dice aprendan prudencia es, esfuércense por ser sabios. Y ustedes necios aprendan sabiduría. La sabiduría no es para los eruditos. La Biblia nos dice que la sabiduría ¿para quién es? Tampoco para los tontos, ¿no? La sabiduría es para todos. Porque luego dicen, no, pues aquí dice que el simple, yo no soy simple, ¿no? No, lo que está diciendo el proverbio es que la sabiduría es para todos, hermanos. Entonces la Biblia nos dice, la sabiduría es fácil de acceder a ella. Y la sabiduría es para todos. De repente tenemos la idea de que la sabiduría solo es para ¿quiénes? Para los listos, para los que ya nacieron con cierta capacidad. Dicen, ¿han visto el meme donde dice, está la foto de Henry Cavill? Dice, es fácil conquistar a las muchachas, nomás háblales. ¿Y qué está tratando de decir esa imagen? Pues sí, un guapo fácil conquista a una muchacha, ¿no? A ver si un feo lo logra. Pero este no es el caso, hermanos.
A veces decimos, bueno, es que él tiene facilidad para el estudio. Es que nació con una capacidad de memoria increíble. ¿Es para ellos la sabiduría? A veces esos son pretextos, hermanos, para no esforzarnos. Miren, en el fútbol tenemos un ejemplo claro. Tenemos a Messi y tenemos a Cristiano Ronaldo. Y ustedes saben lo que es cada uno. Messi, ¿qué representa? El talento natural. Si Cristiano Ronaldo se haya quedado con esa idea de que, ay, no, pues yo no tengo el talento que tiene Messi, ¿qué hubiera pasado con él? No brilla, no crece, no madura. Pero adivinen qué, él no compró esa idea. Él entrenó hasta convertirse en lo que hoy es. Y ahora la discusión es increíble. ¿Quién es mejor? ¿Sí me explico? Hay dudas, pero uno es talento natural y el otro es ejercicio puro. ¿Sí me explico? El que se esfuerza puede alcanzar sabiduría, aunque no tenga las capacidades naturales. ¿Sí me explico? Entonces, ¿la sabiduría es para quién? Para todos, hermanos. Proverbios 8, 12 al 14. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. ¿Qué nos dice Proverbios 8, 12 al 14? Nos dice los amigos y los enemigos de la sabiduría. ¿Quiénes son los amigos de la sabiduría? Dice la cordura, el consejo, el buen juicio. ¿Quiénes son los enemigos? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y aquí el Salmo empieza a introducir perlas sencillas, muy simples, que todo mundo conoce y que hace la diferencia entre alguien sabio y alguien necio. Entonces, ¿quieres ser sabio? Cierra la boca, ¿no? Dice un dicho que tenemos dos oídos para qué y una sola boca. ¿Por qué? Hay que escuchar más y hablar menos. Eso es sabiduría, hermanos. ¿Es difícil la sabiduría? Realmente no. Es difícil controlar la lengua, dice Santiago, ¿no? Ahora, ¿cómo conseguimos esa sabiduría? Leemos a Confucio, estudiamos los mantras, nos echamos el Popol Vuh, memorizamos la Biblia, leemos el libro de la, ¿cómo se llama? El de Lao Tse, de la guerra. ¿Dónde encontramos la sabiduría? El arte de la guerra. Fíjense lo que dice Proverbios 8, 22 al 31. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Está hablando de la sabiduría. Desde la eternidad fui establecido, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en agua, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fueran engendradas. ¿Desde cuándo existe la sabiduría? Desde antes que existiera toda la creación, ya existía la sabiduría. Dice el versículo 30, yo estaba entonces junto a él, habla de Dios, como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mil delicias de los hijos de los hombres. ¿Cómo está hablando la sabiduría? Como si fuera una persona, ¿no? ¿Habla en qué?
en primera persona. Yo existía, yo vivía, yo estaba. Dios se regocijaba ¿en quién? En mí. Cuando leo este pasaje, ¿en quién estás pensando? Les doy la clave. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio, ¿y el verbo? ¿Y el verbo? Es bien curioso porque Proverbios 8 habla de la sabiduría personificada. Pero esa sabiduría personificada pareciera que es más que solo sabiduría. Pareciera que está hablando de alguien más. Esta sabiduría personificada está hablando de una sabiduría que se encarnó. ¿En quién? En la persona de Cristo. Lo que estamos viendo en Proverbios 8 no es una comparación entre lo bueno y lo malo. Nos habla de lo bueno y lo mejor, entre lo que fue preliminar y lo que es definitivo, entre la entrada a la carne asada o echarte tu carnita asada. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? Miren, hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que da la experiencia y la manifestación de esa sabiduría, que es Cristo Jesús. Y quiero hacer un contraste para que ustedes lo vean. Primero, nos habla de existencia eterna. En Proverbios 8, 22 y 23 dice, el Señor me poseyó al principio de su camino. En Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas. ¿Sí se fijan? La sabiduría era eterna. ¿Quién también es eterno? Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Proverbios 8:27. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo. Colosenses 1:16. ¿Qué nos dice? Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él. ¿Y para quién? Para él. Miren, cuando se escribió Proverbios, se nos reveló que la sabiduría existía desde antes de la creación del mundo. Hoy sabemos que es Jesús el que hizo esta creación. Amén. Fíjense lo que dice Proverbios 8:29. Cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Está hablando de la sabiduría. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Dice Proverbios que la sabiduría puso límites a la creación. ¿Qué nos dice Colosenses? Que es Cristo el que puso límites a la creación. Los judíos, cuando leían Proverbios 8, sabían del poder de estar en la sabiduría. Pero nosotros tenemos una enorme ventaja. Nosotros sabemos quién personifica y encarna esa sabiduría, hermanos. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el día de hoy la invitación es que nosotros podamos vivir de manera sabia. Pero ¿cómo hemos de vivir de manera sabia? Nuestra vista, ¿dónde debe estar entonces para vivir de manera sabia? En Cristo Jesús. Tú puedes leer libros que te den sabiduría. Claro. El arte de la guerra es un buen libro. Te enseña muy buenos principios.
pero te quieres apropiar de la sabiduría. La Biblia nos enseña otro camino. Y es Cristo Jesús el camino a la sabiduría. Amén. Él es la personificación de la sabiduría. Y entonces viene la pregunta, hermanos. Si Cristo es la sabiduría disponible y encarnada, ¿tú estás viviendo de acuerdo a esa sabiduría? Esta pregunta debe de incomodar. ¿Estamos viviendo conforme a la sabiduría? ¿Somos sabios en nuestro diario vivir? Miren, cuando pasó lo del COVID, ¿qué sucedía, hermanos? Mucha gente, ¿qué hacía? Se ponía a investigar. ¿Pero dónde conseguía su información? ¿En Facebook? ¿En WhatsApp? ¿Dónde más conseguían su información? En algunos grupos, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? ¿Se acuerdan qué pasó? Ibas al Sam's y veías gente con papel higiénico. O sea, no compraron arroz, no compraron frijoles, compraron papel higiénico. Nuestros antepasados, cuando venían las crisis, lo primero que hacían era comprarse sus costales de arroz y sus costales de frijoles. Porque cuando escaseaba el mercado, ¿qué había que hacer? Asegurar el comer. Lo lógico y lo sabio es comprar tus costalitos de arroz y de frijoles. ¿Sí me explico? Pero la gente se acabó el papel higiénico. ¿Qué lógica tiene eso? Es pánico colectivo, hermanos. ¿Hay sabiduría en el pánico colectivo? No. Incluso hubo cristianos que utilizaron la pandemia para hacer interpretaciones privadas de la Escritura. Hubo pánico colectivo. Hubo reacciones muy negativas. Hubo gente apaleando a los inconversos, anunciando el fin del mundo y maltratando a la gente que no conoce de Cristo. ¿Eso es sabiduría? Pero ¿saben cuál es el problema? ¿De dónde obtenemos la información? ¿Hay sabiduría en obtener información en WhatsApp? ¿Hay sabiduría en obtener información en Facebook? No la hay, porque está cargada de emociones humanas. Amén. ¿De dónde obtenemos la sabiduría, hermano? Hay quien vive una vida moralista. Cristianos que agarran la Biblia y la usan de pretexto para enseñar una vida moral. Pero ¿saben qué? Dejan a Cristo fuera. Es lo que llaman el camino de la obediencia. Tú tienes que vivir como Dios dice, como Dios manda. Tienes que dejar de pecar. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer el otro. Y el camino de la gracia de Dios se convierte en un camino de obras. Quiero que entiendan bien esto. ¿Tenemos que obedecer a Dios? Sí. ¿Tenemos que vivir en santidad? Sí. Pero nuestra meta no es la santidad. Nuestra meta no es obedecer. Nuestra meta como hijos de Dios no es ser moralistas. No es la meta, hermanos. La meta del cristiano es estar a la estatura del varón perfecto. La meta es ser imitadores de Cristo. La meta es dejar que Cristo viva en mí y se manifieste a través de mí y que la gracia de Dios se derrame de mí ¿hacia quién? Hacia los demás. El camino de la obediencia, hermanos,
no es la meta del cristiano. Eso es moralismo y es incorrecto. Por eso hay tantas iglesias allá que se la pasan juzgando. Porque su corazón no está en Cristo, está en las obras. Cristo es amor. Cristo es gracia. Tengamos cuidado con el moralismo cristiano. No es sabio, no es lo que Cristo vino a hacer en la cruz. ¿Por qué no somos sabios, hermanos? Tercero, muchas veces no nos arrimamos a la luz porque tenemos algo que esconder. Y esto es lo más difícil de todo, pero todos lo hemos vivido. Hay algo que nos parece delicioso. Hay algo que le da sabor a nuestra vida. Hay algo que cuando estamos estresados, estamos tristes, estamos desesperados, vamos y nos escondemos en esa mugre y nos revolcamos como cerditos. Y todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Y luego te dicen, hay que disipularse, hay que orar, hay que estudiar la palabra, hay que ir a consejería. ¿Y qué es lo que dice uno? Todo eso ya lo hice. Y caemos en la trampa. No queremos dejar lo que nos gusta. No queremos buscar en Cristo la solución. Le entregamos a Cristo muchas de nuestras recámaras, muchos de los cuartos de nuestra casa. Pero ese cuarto oscuro no se lo queremos dar a Dios. ¿Qué habitación de tu vida no has dejado que la sabiduría de Cristo llegue ahí? Miren, hermanos, tenemos que ser conscientes de algo. Nosotros somos más responsables que las generaciones pasadas. Cuando se escribió el libro de Proverbios, la gente no era capaz de ver a Cristo. Pero adivinen qué, nosotros ya sabemos quién es la sabiduría y sabemos cuál es el camino. Tenemos mayor responsabilidad. Miren, el libro de Hebreos fue escrito a una iglesia que estaba en crisis. Muchos judíos se habían convertido al cristianismo, pero la persecución era tan difícil y la situación económica se había vuelto tan complicada que estaban volviendo atrás. Estaban volviendo a sus comunidades judías. Y el autor de Hebreos les dice, en Hebreos 1, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Entonces, la respuesta de Hebreos es la misma respuesta para nosotros, hermanos. Dios habló a través del libro de Proverbios. Dios escribió el capítulo 8. Y Dios habló de muchas maneras. Pero hoy, ¿por medio de quién nos habla? Del Hijo. Nosotros tenemos la revelación. Nosotros tenemos al Hijo. Nosotros tenemos la encarnación de la sabiduría. La sabiduría no es algo que se aprende leyendo un libro. Es algo que se vive. Yo les decía, hay dos tipos de sabiduría. La que da la experiencia y la sabiduría encarnada. Tú puedes leer muchos libros, puedes estudiar, pero la verdadera sabiduría
el poder y la encarnación de esa sabiduría está en Cristo. Hermanos, el Evangelio no es algo que solo se deba creer, es algo que se tiene que vivir. Si nosotros tenemos una situación que sabes que no agrada al Señor, es porque no se lo has entregado completamente. No basta con decir, Señor, te lo entrego. Y al día siguiente, ¿qué haces? Lo retomas. ¿Sí me explico? Se lo arrancas de las manos. Mire, la iglesia de Hebreos vivía en una situación parecida a la nuestra. Había crisis económica, había incertidumbre, había mucha información, había saturación de información. Pero en medio de este caos, ¿qué dice? No busquen la sabiduría en todos lados. No la van a encontrar. Es demasiada la información que hay afuera. La sabiduría está en Cristo. Vivan a Cristo. Vivan a Cristo. Hermanos, hay muchas cosas allá afuera que son muy atractivas, que a simple oído suenan muy bien, pero no tienen profundidad. Hay muchas filosofías. Tú puedes tomar el budismo y aquellos que han investigado el budismo en realidad se dan cuenta que la superficie es una capa de sabiduría, pero no tiene fondo. No hay más allá. Es atractivo al primer golpe, pero después de ahí no hay más. Con la religión cristiana pasa al revés. Muchos llegan al cristianismo y la primer capa a veces no es lo mejor. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un pastor en pecado. Vemos iglesias que solo viven del show. Vemos evangelistas que llenan estadios para vaciarle los bolsillos a los hermanos. Vemos gente ignorante enseñando desde los púlpitos y nunca han estudiado en profundidad la palabra. Pero cuando logras vencer esa primer capa y volteas a ver a Cristo, descubres la verdadera profundidad. No nos quedemos en la primera capa, hermanos. No nos quedemos en la primera capa. No solo somos un grupo social. No es un club social esto. Somos un conjunto de personas que estamos buscando al Dios verdadero. Pero busquémoslo de verdad. El compromiso de cada uno de nosotros, hermanos, es que si la sabiduría ya se encarnó en medio de una era de tanta confusión, de tanta información, le demos una oportunidad a Cristo. Dice la Biblia que fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿Y saben qué? Sí, es cierto. Dice Mateo 11, 28, 29, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde y hallarán descanso para sus almas. ¿Quieren descansar? ¿Quieren librarse de tantas filosofías, de tantas opiniones? Cuando se meten a redes sociales, su corazón se estruja, se siente maltratado,
tiene dudas, no busquemos en el lugar incorrecto. En Cristo hallaremos la verdadera paz, la verdadera sabiduría, el verdadero camino. Solo que tenemos que hacer, venir a Él. Amén. La sabiduría no es algo que se memoriza. La sabiduría es algo que se vive. No más información incorrecta. No más información sacada de contexto. No más capítulos separados. Vivamos a Cristo mismo. Vamos a orar. Padre, nosotros somos los pámpanos, Señor. Tú eres la mies. Y bien lo dijiste tú, separados de mí, nada podéis hacer. En este momento, Dios, te pido, Padre, por cada uno de nosotros, Señor, para que podamos encontrar en ti el descanso de nuestras almas, para que podamos encontrar en ti la profundidad de la vida que nos has dado, para que podamos encontrar en ti sabiduría para los fracasos de nuestras propias vidas, Señor, para que nosotros vamos a nadar en el río que nos has dado. Te pido, Señor, por cada uno de los miembros de esta iglesia, por cada uno de los que nos acompañan, nos visitan, Padre, para que tú toques nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para que podamos tener esa área de nuestra vida, Señor, para que podamos venir a ti, para que tú nos llenes de sabiduría y de obediencia, nuestro deseo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos alegra mucho que hayas estado con nosotros. Te esperamos el próximo domingo en nuestra transmisión en vivo a las 11:30 am. Si estás cerca, será un gusto verte presencialmente a las 9:30 o a las 11:30 am. En nuestras redes puedes encontrar la ubicación de la iglesia como Iglesia Vida. Y si es tu primera vez conectándote, déjanos un comentario o envíanos un mensaje. Nos encantará conocerte. Y recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir creciendo juntos. Nos vemos el próximo domingo.